Muy buenos días, Claudia, también al resto de compañeros de los noticieros de hoy mismo. Efectivamente, me acompaña el doctor Nelson Ávila, especialista en temas económicos. Voy a comenzar preguntándole, doctor, a simple vista, ¿cómo valora esto, el tema de la publicación previa a ser aprobado del presupuesto general de la República? Y luego nos explica cómo debió haber sido. Buenos días. Buenos días. Dos cosas. Primero, el artículo 367 de la Constitución de la República obliga al Ejecutivo a enviar en las primeras 2 semanas del mes de septiembre el proyecto de presupuesto correspondiente. Proyecto de presupuesto. ¿Por qué? ¿Y por qué lo envía? Bueno, porque es la función del presupuesto del Congreso Nacional de la República aprobar todas las leyes. Y el presupuesto general de la República es una ley, ¿me explico? Entonces, una vez que lo aprueba, ojo, todavía no es ley. Todavía no es ley hasta que lo publican en la Gaceta. Entonces, todo lo que es publicado en la Gaceta pasa a ser ley. Así que ahí no se puede publicar tampoco proyectos de ley, ¿me explico? Tiene que ser exactamente basado en el protocolo correspondiente constitucional, y yo simplemente pediría una explicación al respecto, porque reitero, de conformidad con la misma Constitución de la República, todo pasa a ser ley una vez que ha sido publicado en la Gaceta. Entonces aquí aparecería como ley un proyecto de presupuesto, por un lado, y dos, todavía no ha sido aprobado precisamente por el Congreso. El Congreso entonces debería recibirlo y proceder conforme siempre debería ocurrir. Ahora, este tipo de problemas donde se ha manipulado el uso de la Gaceta, todos sabemos que estos también han sido históricos. Con el gobierno anterior hubo y todavía hay acciones criminales en donde el Congreso aprobó algo y después en la famosa fe de ratas se hicieron cambios sustantivos, me explico, y quedó eso como ley. Y eso fue considerado corrupción, abuso e impunidad. Entonces debemos ser completamente diferentes a los demás porque el pueblo hondureño votó en función de esa consideración. ¿Cuál es la intención de saltarse este paso, doctor? ¿Acaso no tenían fe en que podía ser aprobada la forma como ellos estructuraron la distribución del presupuesto para el 2024? Sí, es muy probable. Vea, en Honduras hay una combinación entre Kafka y García Márquez, ¿verdad? O sea, en donde las cosas parecen imposibles, pero sí son reales. En donde hay algo que parece ser mágico, pero es trágico. En Honduras, entonces vivimos un realismo trágico, así, de esa naturaleza. Entonces, para mí, interpretar las acciones políticas desde la perspectiva psicológica, comenzando porque yo no lo soy, pero sí sé en realidad que hay psicopatía del poder en nuestra nación. Casi en todos los gobiernos ha ocurrido eso, y entonces hay abusos, y ahí es donde se cometen los hechos. Si usted piensa en el interés de la nación, piensa en el bien común, piensa en la mayoría, usted se equivoca mucho menos. Me explico. Ahora, ¿cuándo se equivoca usted? Cuando entra a estas negociaciones, como ha estado ocurriendo, me disculpa que ingrese yo a otro campo, con la Fiscalía y con la Corte Suprema de Justicia. O sea, quienes deciden en este país son personas por las cuales el pueblo no ha votado directamente por ellas, y entonces ocurre eso. ¿Qué es lo que debería ocurrir con la Fiscalía, por ejemplo? Para eso se nombró una comisión. Debería quedar de fiscal precisamente la abogada Almendares, y el segundo que aparecía debería ser el fiscal adjunto. ¿Me explico? Ahora bien, es en nuestra nación en donde todo este tipo de cosas ocurren, pero como no hay institucionalidad, entonces todos estos abusos, usos de la costumbre de la corrupción son las que violentan precisamente el Estado de Derecho. Doctor, le vamos a dar paso al periodista Aldo Romero, que va a intervenir con una consulta desde el estudio. Lo escuchamos, Aldo. A propósito, buenos días, doctor. A propósito de lo que usted planteaba, en el sentido de la manipulación del diario oficial La Gaceta, que ha sido de años la manipulación del diario oficial del Estado. Un proyecto de ley publicado como ley. Ese es el primer elemento, doctor. Número 2, quien ejecuta el presupuesto es la Secretaría de Finanzas, es decir, quien asigna a las diferentes secretarías de Estado y decide y planifica el cronograma de desembolsos para ejecución presupuestaria. El Congreso tiene la obligación constitucional de aprobarlo, reformularlo. Pareciera que este paso no se va a dar, porque si ya fue publicado como proyecto,
una aparente ley ya, porque está publicado en el Diario Oficial, en donde solo se publican leyes aprobadas, este proyecto prácticamente se convierte en ley, número uno, y número dos, prácticamente la Secretaría de Finanzas tiene la potestad de entregarle a cada Secretaría de Estado el presupuesto que se ha definido para el 2024 al margen de lo que decida o no el Congreso Nacional. Que por cierto, este Congreso tampoco es una institución que esté funcionando correctamente bien. Me parece que aquí, y dígame si estoy equivocado, se están saltando la reformulación que desde el Congreso se podría proponer a este presupuesto que ya definió el gobierno que se va a manejar. Gracias, doctor, y buenos días. Muchísimo gusto, muchísimas gracias. Claro, esto no es una supuesta ley, es ley. La Constitución de la República así lo plantea, o sea, todo lo que es publicado en el Diario Oficial de la Gaceta pasa a ser ley. En consecuencia, aquí el Congreso está obligado por ley a discutirlo, a aprobarlo, a reformularlo, etcétera, etcétera. Eso es parte precisamente de lo que es la institucionalidad establecida en la separación de poderes. El Ejecutivo ejecuta, por eso su nombre dice Ejecutivo, ejecuta. El Congreso, en realidad, que no funciona como lo que debería ser, que es un verdadero parlamento. Y de ahí es donde viene etimológicamente la palabra, es hablar, discutir, conversar, resolver. Y es en ese sentido que más bien lo que debe hacer el Congreso es ponerse a discutir ello antes de las fechas correspondientes para que el presupuesto sea vigente el 1 de enero del próximo año y en consecuencia esto, que lamentablemente ya es ley desde esa perspectiva, entonces debería simple y sencillamente establecerse también como resolución que queda derogado precisamente la publicación en el número 36.000, ya ni me acuerdo qué número de publicación es, pero vuelvo a decir, es en este momento que muchos de los que han actuado ilegalmente, históricamente en nuestra nación, que han abusado también de la Gaceta, que han abusado del poder, ahora usted lo va a ver criticando también este proceso, con lo cual también no es ético. Pero, ojo, hay que explicarlo como corresponde. Y lo que sí está claro, precisamente, es que aquí amerita una explicación. Pero no hay explicación posible exactamente más que, en realidad, la comisión precisamente de un abuso, en mi opinión, sobre la institucionalidad. ¿Será esta una de las razones, doctor, por las cuales Honduras no aprueba nuevamente la cuenta del milenio y qué otras causas usted identifica? Buena pregunta. Vea, el uso del abuso, que ha sido una práctica constante en Honduras, genera impunidad, genera inmunidad. Y la impunidad y la inmunidad generan corrupción. Y corrupción es una de las 20 categorías de clasificación de la cuenta del milenio que en Honduras no se ha logrado pasar. Todos hemos luchado y hemos exigido que venga la CICI, que debió venir desde el año anterior, me explico. Pero al mismo tiempo no hemos hecho absolutamente nada por enfrentar ese proceso. Pregunto, si se dijo y se ha hablado, y desde los Estados Unidos también se nos dijo que en el 2019 hubo una corrupción equivalente a $3.000 millones al inicio del año de la pandemia, es que este gobierno de mi partido ha formado una comisión de investigación sobre todos esos actos de corrupción. No, tampoco ha hecho una comisión de investigación sobre todos los crímenes que se cometieron postelectorales, que la gente que asesinaron cerca de 21 personas, ¿no es cierto? Según el informe de la ONU, en realidad lo estaban haciendo todos utilizando el artículo 3 de la Constitución de la República, el derecho a la rebelión, y no ha existido nada de ello. Conclusión, estamos haciendo siempre más de lo mismo en algunos de estos planos. Pero el pueblo hondureño votó para que hiciésemos las cosas diferentes. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por sus amplias declaraciones. Con esto, compañeros, de hoy mismo yo regreso con ustedes al estudio.